Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti para el día de hoy. Recuerda que si quieres participar en el ritual, no me salía, en el ritual que voy a realizar a finales de año de prosperidad y de tanto de amor como de trabajo y economía, pues te recomiendo que te suscribas al canal porque solamente voy a hacer el ritual para todos los suscriptores al canal. Así que vamos a empezar ya con la lectura. Mirad, nos sale la carta de la libertad, el as de otoño, y nos sale la carta de la ermitaña. La carta de la libertad nos habla de liberarse del pasado, de un final que dejará sitio a lo que son a las nuevas oportunidades. Nos dicen que es hora de avanzar, hora de avanzar hacia otra situación mejor, hacia el destino que queréis en vuestra vida. Muchas veces nos da un poco de miedo el tomar decisiones, o nos da un poco de miedo pues dejar atrás esa energía pues que llevamos mucho tiempo con ella, ¿no? Puede ser o bien, como digo, terreno laboral o terreno sentimental o incluso terreno familiar, ¿no? A veces tenemos que liberarnos de cosas para poder avanzar en nuestra vida. Sí, cuesta hacerlo. A veces es difícil dejar una relación de mucho tiempo, o a veces es muy complicado dejar un trabajo en el que llevamos también mucho tiempo. Pero bueno, aquí nos están hablando de que si nos libramos del pasado, si nos libramos de esa energía o de esa situación que no queremos, al final nos dice que deja sitio a nuevas oportunidades, ¿no? Que es hora de avanzar. Si nosotros no queremos dejar esa energía, si nosotros no queremos abandonarla, dejarla o irnos hacia otro sitio, lógicamente no tienes por qué hacerlo, pero sí que te dan pues ese consejo, ¿no? De que avances y de que, bueno, que elijas como otra cosa en tu vida, que pues que cambies un poco de vida, lo que te quieren decir. Luego el as de otoño nos habla de la entrada de dinero inesperada. Esta carta nos dice que vas a recibir una entrada de dinero, o bien sea por juegos de azar, loterías, de Navidad, en fin, herencias o como lo quieras llamar. Nos hablan de una entrada de dinero inesperada que te va a resolver cualquier tipo de problema económico que tengas a día de hoy, ¿vale? Porque va a ser una entrada de dinero importante. También te dicen que un proyecto que tienes en mente, Escorpio, un proyecto que tienes en mente hacer o que tienes en mente desarrollar, nos dicen que va a estar lleno de éxito, ¿vale? Y que va a haber un feliz cambio en su carrera. Como os he dicho antes, la libertad nos habla precisamente de dejar atrás situaciones, de dejar atrás pues algo que no queremos que permanezca en nuestra vida. Y la segunda carta te hablan de que precisamente ese cambio va a poner fin a una carrera que llevas tiempo trabajando en ella y va a dar paso a un proyecto lleno de éxitos. Así que si tu idea es dejar el trabajo en el que llevas mucho tiempo para poner un negocio propio, para poner pues una idea que tengas en mente, nos dicen que va a ser un éxito, ¿vale? Que es el momento de hacerlo. También te dicen que vas a tener a alguien que te ayuda, que te va a ayudar, que te va a aconsejar. Te dice además que te tienes que también alejar un poco de la sociedad para poder pensar en todas estas cosas que yo te estoy diciendo, para pensar o para tomar decisiones, para meditar, ¿vale? Eso es lo que te quieren decir también. Luego, por otra parte, nos sale la carta de El Mundo y el 8 de primavera. Mirad, estas dos cartas nos dicen algo así como: vas a conseguir un logro brillante. Fíjate, es lo primero que te dicen las cartas. Vas a conseguir un logro brillante. Y te dicen que la libertad de ir en cualquier dirección
es importante. O sea, tienes que tomar la decisión de poder moverte y hacer lo que realmente a ti te venga en gana. Y luego, por otra parte, te hablan de un viaje que o bien ha terminado ya y has sacado conclusiones en ese viaje, o sea, respuestas a muchas de tus preguntas, o es un viaje que vas a hacer dentro de poco tiempo. Pero en ese viaje vas a tener respuestas a muchas de las preguntas que andas buscando, ¿vale? Por otra parte, el 8 de primavera te dice que el estrés provocado por numerosos acontecimientos simultáneos evitan el que estés tranquilo o tranquila. Es como que estás en una especie de nerviosismo continuo. Y ese nerviosismo es precisamente por lo que yo te he dicho, por las situaciones por las que estás pasando, ¿no? Todas esas cosas que están ocurriendo a la vez. Es como que te están ocurriendo muchas cosas, muchos cambios en tu vida, acontecimientos repentinos que quizá no esperabas tener. Y la última carta que nos cierra la lectura del oráculo nos habla de la estrella. Y nos dicen que hay que mirar el futuro con esperanza y fe. Te dicen que hay que mirar el futuro con optimismo. Te dice que la fe mueve montañas y que van a llegar a tu vida felices acontecimientos que te aliviarán en los momentos difíciles. Sí, a veces es complicado ver lo mejor de las situaciones o lo bueno de lo que te está ocurriendo. No siempre es, a ver cómo lo digo, no siempre es bonito o no siempre es fácil ver lo bueno que te ocurre en la vida, porque siempre nos centramos más en las cosas negativas que en las cosas positivas. Yo veo aquí que van a llegar felices acontecimientos a tu vida, así que prepárate, Escorpio, para todo esto y todas estas buenas noticias, porque en esta lectura nos han entrado una entrada de dinero inesperada, un proyecto que va a salir adelante y sobre todo felices acontecimientos que te esperan en un futuro cercano. Vamos a ver qué nos dice el tarot y así ampliaremos un poquitito más la información. Mirad, en pantalla estaréis viendo los teléfonos de mi gabinete privado para poder hablar con ellos al momento y sin esperar. Si alguno de vosotros o alguna de vosotras ya ha contactado con el gabinete, me gustaría que me pusierais en comentarios cómo os ha ido, porque la verdad que estoy muy contenta y la gente también está contenta porque repite. Si repiten será por algo. Os recuerdo que se puede pagar tanto con tarjeta de débito, de crédito o con PayPal. Vamos a ver. Bueno, empezamos. Mirad, fíjate que nos salen aquí la carta del 8 de bastos. El 8 de bastos es una carta que nos habla de frustraciones. Estás frustrado o frustrada por un desengaño amoroso. Fíjate que aquí te salen las nuevas ilusiones. Has tenido un desengaño amoroso no hace mucho tiempo. Un desengaño que te ha llevado a estar frustrado con la situación, a no creer en el amor, a no... pues eso, a no creer que las cosas son posibles, a que la vida nada más que te da disgustos en el terreno sentimental. Bueno, nada más lejos de la realidad, tu vida va a empezar a cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Fíjate que te hablan de nuevas ilusiones a la vista, te dice que vas a empezar a ser, o que más fuerte, vas a tener como más fuerza en el corazón, lo suficiente como para poder... a ver cómo lo digo, lo suficiente como para poder ver que las personas que van a acercarse a tu vida nuevas, pues te pueden dar la oportunidad de encontrar el amor nuevamente. Alguien bueno, bonito, alguien enamorado, enamorada, alguien va a entrar en tu vida. Fíjate que aquí nos sale el caballo de pentáculos. El caballo de pentáculos es la carta que nos habla, bueno, a mí esta baraja es que me parece espectacular, mirad. O sea, me parece una carta preciosa. El caballo de pentáculos nos habla de una persona que viene sincera a hablarte, que viene con el corazón en la mano, que viene para darlo todo y para ser totalmente sincero, sincera contigo.
¿Que hay que dar una oportunidad a esta persona? Dependerá de ti, ¿vale? Dependerá si tú quieres que el amor entre en tu vida nuevamente y fiarte de lo que te diga pues las personas que entren nuevas a tu vida en el terreno sentimental, ¿vale? Pero eso ya, como digo, dependerá mucho de ti. Luego, por otra parte, nos sale la justicia, nos sale pues que la vida al final va a ser un poco más justa contigo, vas a dejar de sufrir, vas a dejar de verlo todo como muy negro, todo como muy, pues lo que te he dicho antes, como todo muy amargo, vas a empezar a notar que la situación va a empezar a cambiar, esos bloqueos que tenías van a empezar a desaparecer. Fíjate que te sale también el diablo, esos malos pensamientos, esos pensamientos en los que no terminas de pensar en positivo. En el terreno sentimental sobre todo me hablan, ¿vale? Es como que piensas que todo el mundo va a utilizarte, que todo el mundo va a hacerte daño, que nadie va a venir sincero, que nadie se va a enamorar de ti. Bueno, olvídate de todo esto, Escorpio, porque aquí me dicen que la justicia divina va a empezar a hacer su trabajo. Sí que es cierto que la persona que va a entrar en tu vida va a entrar muy sinceramente a decirte las cosas como son, y eso puede que te bloquee un poquito, ¿vale? En tu mano está el hecho de iniciar algo nuevo. Mirad, aquí nos sale el mago. El mago es una carta que nos habla de esos nuevos inicios. Entonces, que dependerá de ti el que tú quieras o no iniciar algo nuevo con alguien nuevo. Bueno, la oportunidad la vas a tener, ¿vale? Es decir, la oportunidad de que alguien entre en tu vida va a estar ahí presente. Todo dependerá de si tú quieres darle o no una oportunidad, ¿vale? Sí que es cierto que estás como un poco dolido, dolida por lo que te he dicho antes, porque piensas que quizá todo el mundo va a hacerte lo mismo. Aquí nos sale alguien que va a hablarte, nos sale un caballo de espadas, alguien va a comunicarse, alguien va a hablar contigo, alguien va a decirte realmente sus sentimientos. Aquí se ve una conversación telefónica o una conversación a través de una aplicación de móvil, para que me entendáis, ¿vale? Una aplicación de móvil o de web, pero nos hablan de una conversación no cara a cara, sino a través de, pues eso, un teléfono, un WhatsApp o una aplicación de móvil o una página web, ¿vale? Puede ser X, Facebook, un WhatsApp, no sé, X aplicaciones, ¿vale? Pero no va a ser cara a cara. Y luego, por otra parte, te dicen que te va a ilusionar mucho esta conversación, va a ilusionarte mucho lo que esta persona va a decirte. Y es cierto que aún teniendo el corazón destrozado, aún teniendo el corazón un poco roto, ¿vale? Vas a ver la vida desde otro punto de vista y creo que vas a darte la oportunidad de poder ser feliz en un futuro, ¿vale, Escorpio? Así que vamos a ver qué nos dicen tu mensaje de... bueno, no, voy a sacarte primero los números para el día de hoy. Es el número 9, el número 17 y el número 20. Y tu mensaje del ángel de la guarda es afirmación. Sé consciente del impacto de tu lenguaje y de tus pensamientos. La afirmación más poderosa que puedes formular, sentir o pronunciar es gracias. Sé agradecido por todas las bendiciones que se manifiesten en tu vida. Si agradecemos el orden divino que rige nuestra vida, el universo nos envía las bendiciones más hermosas. Eres un creador poderoso. Todo lo que dices y piensas resuena en el corazón de la creación y la creación responde positivamente. Así que, Escorpio, nada más. Gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo y por compartirlo. En el caso en el que quieras ampliar información en el terreno sentimental, te recomiendo mi otro canal, Tarot Interactivo Amor, en el que únicamente subo interactivos en el terreno sentimental. Si no encuentras por ningún sitio el canal, pónmelo en comentarios y te lo dejaré linkado. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.